Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Esta es la review de la Nikon D300. Pues sí, amigos de Camps & More, hoy vamos a revisar una cámara que dejó huella y que todavía, a pesar de su tiempo, tiene mucho que ofrecer, la mítica Nikon D300. Si alguna vez te has preguntado si una cámara de 2007 vale la pena en 2024, este vídeo es para ti, y esta cámara puede que también. Así que vamos a ello. Y por ponerte en contexto, esta cámara en 2007 salió al mercado a un precio de $1.800, lo que hoy, ajustado por la inflación, equivaldría a cerca de 2.500. Era una cámara seria, dirigida a fotógrafos semiprofesionales y profesionales. Para darte contexto, este mismo año Apple lanzó el iPhone, revolucionando el mundo de la tecnología, y Google compró YouTube. Eran tiempos de innovación y Nikon también quiso destacar con una DSLR que ofreciera prestaciones nunca antes vistas en su rango. Y vamos a desgranar un poco sus características para ver lo que realmente importa, que es qué es lo que hizo a esta Nikon D300 tan especial. Veamos sus especificaciones y lo que significaban en su momento. Empezando por el sensor, tenemos un sensor CMOS APS-C, o sea DX, de formato recortado, de 12,3 megapíxeles. En su momento, 12,3 megapíxeles ofrecían excelente calidad de imagen, un buen manejo del ruido y un rango dinámico destacado, que sigue cumpliendo hoy en día para fotografías en condiciones de buena luz y de no tan buena. Hablemos de su ISO, y es que su ISO va de 200 a 6400, expandible y forzable por arriba y por abajo. Aunque hoy en día esta sensibilidad puede que no te impresione, en su época le daba bastante flexibilidad para captar escenas en interiores y exteriores sin perder calidad. Pero tampoco te vuelvas loco subiéndolo mucho, si puedes tirar de apertura, mucho mejor. En cuanto a su sistema de enfoque, es avanzadísimo para la época. Tenía 51 puntos, 15 de ellos en cruz, cross type. La convirtió en una referencia en precisión y rapidez para su época. Esto la convertía en una cámara ideal para disparar a sujetos en movimiento, animales, deportes, etc. Otro aspecto muy valorado es el del visor, con una cobertura del 100% y una magnificación de 0,94, que te permite ver exactamente lo que vas a capturar sin sorpresas. Para una APS-C de su época, esto era increíblemente preciso. En cuanto a la pantalla trasera, contamos con una de 3 pulgadas y una resolución de 920.000 puntos, una de las mejores que había en su tiempo. Claro, no esperes funcionalidad táctil, no era el momento. Y además contamos con una pantalla superior en LCD que muestra la configuración de disparo, nivel de batería, velocidad de obturación, apertura ISO y mucho más. Una ventaja enorme para fotógrafos profesionales que necesitan esto casi siempre. Y para colmo tenemos un obturador probado para más de 150.000 ciclos, así que esta cámara aguanta una buena carga de trabajo. Esto, combinado con su batería ENL3E, ofrece un rendimiento notable, con alrededor de además 1000 disparos por carga. Ni uno ni otro van a decaer en largas sesiones de trabajo. La Nikon D300 además cuenta con una construcción robusta y duradera que caracteriza a las cámaras de gama alta de esta época de Nikon. Con un cuerpo de aleación de magnesio, es resistente a golpes, polvo y humedad, lo que la hace perfecta para trabajar en exteriores y en condiciones difíciles. Esta cámara está hecha para resistir y se nota en cuanto la tomas en tus manos. En cuanto a ergonomía, es una gozada sostenerla en las manos, pese al peso notable de 825 gramos con batería incluida. Aunque pueda parecer pesada, es ideal para disparar con ella con solidez. Y paso a contaros a continuación, como siempre, la cámara por fuera para que entendáis el manejo y cómo se las gasta esta Nikon D300. Y empezamos por la parte de arriba, como siempre, en la cual integramos este mando principal, este dial, que solo tienen las cámaras profesionales de Nikon, en el cual tenemos un botón para elegir la calidad, un botón para el white balance, el balance de blancos, y un botón directo para el ISO. Abajo tenemos un anillito que podemos desbloquear con este botoncito de aquí, y donde seleccionamos el tipo de disparo, lo que sería el tipo de drive y demás, en el cual encontramos también el manejo del live view, como veis ahí, temporizador, etc. Ráfaga lenta, ráfaga rápida, etc. A continuación encontramos el flash sobre el pentaprisma, flash que se despliega con el botoncito como siempre, zapata caliente, y seguimos con esta prominente pantalla superior. Esta prominente pantalla superior que, por cierto, si le doy aquí al tercer slider, puedo iluminarla para verla bien en condiciones de poca luz, lo cual ayuda muchísimo, la verdad. En esta pantalla tenemos
todo el acceso a la información de la cámara. Tenemos apertura, velocidad, fotos que nos quedan, punto de enfoque, etcétera, etcétera. Tenemos toda la información. Siguiendo por la parte superior, tenemos el botón de modos, en el cual, en conjunción con el dial, podemos elegir si queremos program, prioridad a la apertura, manual o prioridad a la velocidad. Yo lo voy a dejar en prioridad a la apertura, que sabéis que me gusta mucho, para según qué cosas, ojo. Y continuamos por otra parte, vamos a encender la pantallita que se ve más chulo, con el botón de compensación de exposición, también en una posición típica de Nikon aquí, junto al botón de obturación. Botón de obturación junto al botón de on-off, al slider de on-off, como siempre, y que vais a escuchar cómo suena. Esa es la ráfaga lenta, digamos, habéis escuchado cómo suena, y la verdad es que no es un sonido tan duro como yo esperaba en una cámara profesional. La verdad es que se nota que Nikon hizo un excelentísimo trabajo en el sellado de esta cámara, haciéndola mucho más silenciosa, por decirlo de alguna manera. Que no es que no se oiga, se oye, es una reflex, pero es verdad que hay otras que se escuchan más fuertes. Continuamos por la parte trasera y encontramos en la parte superior el botón de previsualización de las fotografías, botón de papelera, el visor, que es grande, prominente, tenemos corrector dióptrico aquí a su derecha, tenemos el botón de Auto Exposure Lock y Auto Focus Lock, y tenemos el autofocus también para bloquearlo aquí. Tenemos estos dos botones para funcionar, uno con la exposición si queremos y el otro para preenfocar. Como veis, sí podemos utilizar el botón trasero para enfocar y luego disparar con el obturador. Y justo dentro encontramos este pequeñito dial en el cual podemos elegir la medición, si es puntual, ponderada de acento, matricial, etc. Súper cómodo, súper práctico, y siempre que hay un botón dedicado para hacer algo en una cámara, es una maravilla. Dial trasero por aquí y continuamos con los botones. Encontramos botón de menú, botón de bloqueo, botones de lupa, botón de OK, el típico joystick arriba, abajo, izquierda, derecha, que también podemos bloquear, la selección de los puntos de enfoque, si queremos un punto central o un punto que elijamos entre los 51 puntos de enfoque o el automático, y tenemos el bloqueo de la compuerta y tenemos aquí el bloqueo de la compuerta de las tarjetas. En lugar de arrastrar hacia atrás, como suele ser típico en las Nikon, tenemos un slider que nos ayuda de esta manera a abrir la portezuela y que deja ver el acceso a la tarjeta Compact Flash. Cerramos la compuerta, continuamos por la parte de debajo, en la cual encontramos logotipo de Nikon, número de serie, montura para el trípode y tapa de la batería. Batería que es súper común, es la que utilizan prácticamente todas las Nikon de la época y que nos da infinidad de disparos. La verdad es que súper longeva. Parte izquierda tenemos esta tapa de goma que sobrevive al paso de los años, como veis, y tenemos acceso a las conexiones HDMI, una conexión para una fuente de alimentación, conexiones para el PC y una conexión de vídeo out. Tapamos la compuertita de gomita para que no entre nada de polvo ni de suciedad. Ahí lo ves, está en perfecto estado, en perfecto orden de funcionamiento, como siempre. Por la parte derecha teníamos la tapa que os he enseñado de lo que es la tarjeta. Y vamos a ver la cámara por delante. Y por delante nos encontramos una belleza de cámara. Tenemos aquí el dial delantero, tenemos el signo de identificación de Nikon, esta bandita roja que a veces va de arriba abajo o de aquí a allá. Tenemos la luz de ayuda al enfoque, tenemos un chequeo de profundidad de campo y un botón de función programable aquí abajo. Por el otro lado tenemos, como es típico, botón de liberación del objetivo, que como sabéis en Nikon presionamos el botón y se libera en sentido horario. Y para volverlo a montar, montamos en sentido antihorario hasta que haga clic. Tenemos un botón para el control de la potencia del flash y tenemos el botón dedicado para expulsar el flash propio de la cámara. Como siempre tenemos aquí el modo de enfoque, tenemos enfoque continuo, enfoque single y tenemos el enfoque manual. En enfoque manual ya os digo que tiene ese puntito de confirmación, con lo cual si utilizas lentes antiguas que puedes montar aquí, lentes F pero no autofocus, te va a ayudar mucho al enfoque, puesto que estas cámaras no tienen la visión partida típica de las cámaras antiguas con enfoque manual. Y tenemos estas conexiones también para el flash externo.
Y por fuera, esto es lo que sería la cámara. La verdad es que es una gozada. El grip es prominente, la cámara es pesada, eso sí, no es una cámara ligera, pero tened en cuenta que es una cámara profesional o semiprofesional y que es un auténtico ladrillo. Es una gozada dispararla, es una gozada llevarla. Los grips de Nikon son de lo más cómodos, de lo más ergonómicos que puedes encontrar. A mí me gustan más que los de Canon, aunque los de Canon también me encantan, pero esto es una maravilla, el tacto gomoso que tiene. Esto es una cámara, sinceramente, de las mejores construidas que puedes encontrar. Claro que la Nikon no estaba sola en la competencia de cámaras DSLR. La D300 se enfrentaba a otros modelos notables como la Canon 40D, que tenía un sensor de 10 megapíxeles, 6,5 fotogramas por segundo, pero que no estaba a la altura a nivel de puntos de enfoque y a nivel de visor. Otra contendiente, la Sony A700, tenía un sensor de 12 megapíxeles y una velocidad de disparo de 5 fotogramas por segundo. Sony intentó plantar cara con un diseño sólido, solo con 11 puntos de enfoque. Como ves, se quedaba corta con los 51 de la D300. Volvemos a ganar Nikon. ¿Y hoy en día sigue valiendo la pena? Pues mira, sí, la D300 sigue siendo perfecta para quienes busquen una cámara resistente y con excelente enfoque para fotografía de acción, vida silvestre, calle, en fin, un poco lo que quieras. La verdad es que si necesitas una cámara principal o secundaria que aguante golpes, polvo, humedad, la D300, con su precio, es una elección brutal. A favor y en contra cámaras de hoy en día, pues tienes a favor un sistema de enfoque avanzado, aún muy bueno para hoy, una construcción brutal, ergonomía, calidad, duración de la batería excelente, y en contra, pues un peso elevado, lógicamente. No tienes grabación de vídeo, pero si esto es para ti, igual la D300S te soluciona el problema. Y una sensibilidad ISO limitada para fotografía en poca luz, pero bueno, comparado con los estándares de hoy en día solamente. Así que ahí lo tienes, la Nikon D300, una cámara con espíritu de guerrera que se mantiene firme aún en 2024. Sigue siendo una opción excelente para aquellos que prefieren el feeling de una cámara tradicional. Esto es un clásico. Si te gustó el vídeo y te ayudó a decir si la Nikon D300 es para ti, no olvides darle like, suscríbete a Camps & More y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reviews y tips de fotografía, y comparte este vídeo con tus amigos fotógrafos para que también descubran o redescubran esta joya retro. Un abrazo grande y paz.